Bienvenidos a un nuevo video para Oriente Express Manga. Mi nombre es Lean y en el día de hoy les traigo una nueva reseña manga. En este caso es del manga Neon Genesis Evangelion, con su idea original del estudio Gainax, el estudio de animación, y la realización de este manga de parte de Yoshiyuki Sadamoto, que es el diseñador de personajes de la serie de animación, que se encargó de dibujar los 14 tomos que contienen este manga. Dije serie de animación porque, como sabrán, su versión más famosa es la serie de anime de Evangelion, que es escrita y dirigida por Hideaki Anno, un maestro para mí de la animación, y justamente es uno de los animes más reconocidos, no solo de la década de los 90, que fue en la década donde se emitió originalmente, sino que a lo largo de la historia de la animación. Sí, fue un antes y un después para el anime, debido a la crítica que se hacía justamente sobre el estado del anime en ese entonces, y más tarde, con su historia que, implementando ideas filosóficas y debates religiosos y psicológicos, ha dado mucho que hablar a través de las décadas. Tanto es así que se han publicado una serie de nuevas películas llamadas Rebuild of Evangelion, pero en este caso vamos a hablar de la versión del manga, que es publicado por la editorial Ibrea en formato B6, con solapas, sí, aquí se puede ver, no tiene sobrecubiertas, y algunas páginas a color al comienzo de este primer tomo. Aquí con la historia de Shinji Ikari, de su protagonista. Hay que aclarar sí que tuvo una versión anterior, este manga en nuestro país, en Argentina, que era en formato comic book, ese formato láser que Ibrea publicaba a principios de los 2000, en una versión en 100 páginas, ¿sí? Cada tomo japonés compuesto por 200 páginas, se dividía en 100 páginas y así se iba espaciando la publicación en esos primeros años del manga en Argentina. Se llegó a publicar completamente esa colección, hoy en día obviamente está descatalogada y se puede encontrar en todas las comiquerías esta versión que se llama Deluxe, por eso aquí tenemos Deluxe, en esta tinta metalizada, así que tiene el tomo, también en el logo de la contratapa. Y centrándonos en esta versión, este manga se publicó comienzo, ¿sí? Antes de que se imita el anime, sí, era como un recurso publicitario, hecho, como dije, por Sadamoto, el diseñador de personajes de la serie original. Pero luego, se extendió a lo largo de los años hasta llegar a finalizar en el año 2013, ¿sí? 19 años tardó toda la publicación del manga. Como verán, los personajes, se parecen mucho a la versión animada, justamente por ser dibujos del propio diseñador de personajes. La historia, para el que no lo conozca, es una trama que se ubica en el año 2015, ya que, estamos hablando, como dije, de un manga y anime del año 95. Y la historia se da en este mundo futurista, en el cual una organización llamada NERV debe proteger a la humanidad del ataque de unos seres gigantescos, casi al estilo kaijus, llamados ángeles. Estos ángeles son de origen desconocido, y para tratar de eliminarlos se van a utilizar a estos mechas gigantes, estos robots gigantes llamados Evas, que solo pueden ser piloteados por estos jóvenes de 15 años llamados los elegidos, o niños elegidos. El protagonista, como dije, es Shinji, este joven que va a ser llamado por el comandante de NERV, su padre, llamado Gendo Ikari, y lo intenta forzar a que este joven Shinji pilotee este Eva como única esperanza de la humanidad para atacar a estos ángeles. Shinji al principio se enoja por ser manipulado por su padre, al cual no lo veía hace largos años, pero luego de ver a la joven Rei siendo atacada y herida en combate, decide pilotear finalmente su Eva, su robot, para atacar a estos ángeles.
Lo que en un principio puede ser una trama un tanto típica para esta serie de robots, a medida que avanza la trama, se va a ir complejizando y vamos a ver que se trata de una serie de personajes donde justamente las personalidades de estos personajes importan, va a ser lo realmente importante de la trama. Y vamos a tener diferentes referencias religiosas y pensamientos filosóficos y psicológicos sobre la humanidad, teniendo en cuenta que Hideaki Anno, su autor, hizo esta serie luego de una depresión, después de leer muchos textos sobre psicología. Para que le interese la psicología, va a tener muchas referencias a autores, sobre todo a la psicología social, porque habla justamente de cómo la humanidad se ve entre sí y necesita justamente de esa sociabilización, si es tan necesario o no. Shinji se va a ir preguntando, ya que hablamos de un niño que siente miedo y presión, ¿sí?, al enfrentarse a las relaciones sociales. El dibujo, como pueden ver, muy de los 90, parece sacado justamente de esa serie de animación. Aquí el tomo 3, por ejemplo, con Rei como portada. Y en palabras del propio autor de Sadamoto, dirá que si la serie de animación es la versión de Hideaki Anno sobre la serie, sobre Evangelion, el manga es su propia visión. Por eso, si bien la historia principal se va a ir adaptando a grandes rasgos, por ejemplo los primeros 3 tomos van adaptando los capítulos 1, 2, 3 y 4, 5 y 6 respectivamente, esta es su visión del manga, por lo cual irán ocurriendo diferentes variaciones. Algunos flashbacks e historias de la infancia de los personajes, por ejemplo, se van a retratar en el manga, cosas que a veces en el anime no van a estar explícitas. Aquí todo en el manga es mucho más explícito, mucho más directo. No hay tanto lugar a la interpretación como si lo hacía la serie de anime, que tal vez para algunos no era lo que estaban buscando en esta serie de mechas y personajes. En el manga, como dije, es todo mucho más directo. Por ejemplo, el tomo 7. Más páginas a color, como dije en algunos tomos. Glosario de personajes y continuamos con la acción. Y un poco esta historia también lo que nos va a contar va a ser sobre el tercer impacto y el plan de instrumentalización de la humanidad, que es el plan secreto que tiene Gendo Ikari, el padre de Shinji. Y vamos a preguntarnos entonces de qué se trata este plan de implementación de la humanidad, qué es lo que está buscando Gendo. Van a haber muchas referencias, como dije, religiosas y psicológicas, que son los campos IT Field, estos campos que tienen los ángeles y los Evas que pueden penetrar. También va a tomar lugar algunos sucesos sobrenaturales en esta historia de ciencia ficción, como clonaciones, y qué son estos ángeles, de dónde vienen, por qué viene el ángel Adán, los clones de Rei. Y a medida que esto se va desentrañando para el espectador, vamos viendo cómo Shinji aprende a socializar, va aprendiendo a socializar con Rei o con Asuka. Y otro personaje, las dos llamadas waifus, y es algo que puso bastante de moda en anime, lamentablemente, porque no se trata principalmente de eso, aunque tiene ese componente para llamar la atención. Y Shinji, a medida que se abre a la humanidad, va aprendiendo a socializar hasta que van ocurriendo algunos sucesos en los cuales, por ejemplo, debe
enfrentarse a uno de sus amigos, donde bueno, va a haber un asesinato, algo que en el anime no ocurre, o no de esa manera. Esto en el manga está muchísimo mejor planteado. Y las escenas de acción son muy impresionantes en el manga, están muy bien recreadas. Aquí el Eva ha salido de control, excelente. Luego de que Shinji aprende, como dije, a socializar, también van a ocurrir estos sucesos que le van a marcar un gran daño psicológico, va a caer en depresiones, hasta preguntarse qué es lo que vale la pena de la humanidad, si va a ser una de las grandes preguntas que va a tener Shinji a lo largo de toda la obra, si vale la pena congeniar con otros seres humanos. Aquí por ejemplo, bueno, nos adelantamos al tomo 10. Continuamos con más páginas a color. Aquí tenemos todo el arco de Kaworu como el quinto niño elegido, con algunas escenas picantonas entre hombres. Algo que ya en la serie le gustaba al público femenino. Y aquí ya en el tomo 10, bueno, entramos en la recta final del manga. Hasta finalmente los últimos tomos no solo terminar de adaptar la serie de anime, sino que adaptar directamente la película The End of Evangelion, la película, bueno, que tiene el verdadero final de Evangelion según su creador. Aquí con las fuerzas de autodefensa japonesas metiéndose en el cuartel de NERV. Algo para destacar que no he comentado es que en los primeros tomos, bueno, ese enfrentamiento entre los robots, entre los Evas y los ángeles, estos monstruos gigantes, los Kaiju, ¿sí? Con diferentes poderes, digamos, cada uno individualmente. Hasta que finalmente, como dije, la historia de los ángeles pasa a un segundo plano para comentarnos mucho sobre el daño psicológico de estos personajes. Por ejemplo, Asuka, que busca siempre la aprobación al no tener su amor materno, ¿sí? Va a buscar como medio de defensa tratar de ser adulta y autosuficiente, cuando en realidad lo que busca es el amor de su madre. Aquí todos los planos de Asuka. O Shinji tomando o transfiriendo ese rol materno que él busca debido a que su madre murió hace muchos años en Misato, ¿sí? Al principio es como su figura de autoridad. Shinji, hay que decir que en el manga tiene unas relaciones mucho más rebeldes. Aquí el último tomo, el tomo 13. Es mucho más rebelde, se dispone a discutir muchísimo más. Algo que en el anime a veces exasperaba por su quietud, ¿sí? No actuaba demasiado. Bueno, aquí tiene mucho más preponderancia sus acciones. Aquí las escenas de acción con los Eva en producción en masa. Sí, todas estas escenas son escenas de la película, ¿sí? The End of the Evangelion. El dibujo, como dije, de Sadamoto es inobjetable, sobre todo si buscas algo similar a la serie. Que aclarar que este es el mejor manga para mí de Evangelion, debido a que hubieron varias versiones de mangas de Evangelion, algunas comedias románticas, y este es el que adapta la serie y lo adapta con uno de sus creadores, ¿sí? Entonces es la mejor manera para leer uno de los mangas de esta serie. Bueno, y no comenté algo importante de esta edición que para mí ayuda mucho su lectura. Es que, por ejemplo, volviendo aquí al tomo 3, tenemos estas aclaraciones al principio de cada tomo, por lo menos los primeros tomos,
aclaraciones con algunas cosas que no están dichas en la serie y sí en algunas guías de lectura, así como los pergaminos del Mar Muerto, que son... Utiliza muchas referencias que nos explican, ¿sí? Qué es el quinto ángel, ¿sí? Nos van comentando cada ángel, la verdad. Esas aclaraciones también, si tal vez no entendiste del todo la serie y buscas algunas explicaciones, bueno, estas aclaraciones que hay en cada tomo son ideales. El sexto ángel, por ejemplo, el séptimo ángel. Aquí explican, bueno, el complejo paternal hasta complejos psicológicos de teorías que se van comentando, teorías psicológicas que se van comentando. Bueno, también tienen como un breve espacio para que se puedan explicar mejor. Aquí Asuka en su tomo cuarto, con la llegada de este personaje. Por ejemplo, la introducción, bueno, este personaje es diferente. Y como dije, sobre todo al final, que es una de las cosas que más se le ha criticado a la serie, y luego a su película, que a mí en particular, bueno, me gustan ambos finales, me interesan mucho. Bueno, aquí en el final es todo mucho más explícito y directo. Y bueno, toda la reformulación que se hace del mundo de parte de Shinji, bueno, se queda mejor explicado. Sin tanto, eso sí, divague filosófico al final. Hasta con recuerdos de la niñez que, bueno, dejan mucho mejor explicado cómo Shinji y por qué Shinji va a tomar esa decisión. Por lo cual, este manga me parece un complemento muy, muy interesante. Así que mi opinión en particular es que es un manga que es muy recomendable, no solo para los amantes de la serie de animación, como es mi caso, por ejemplo, que crecí viéndola allí por el extinto canal Locomotion, sino que también para todo amante del manga es una gran versión porque se puede entender perfectamente, como dije, es todo más directo, todo más explícito, tenemos las aclaraciones de traducción con, por ejemplo, cuáles son los datos que se hablan, ¿sí? Las teorías psicológicas, los componentes filosóficos, cada referencia religiosa también está en las aclaraciones, entonces es una muy bonita edición que para mí es ideal para el que quiera entrar en la serie. Y bueno, a mí particularmente la serie de animación, a medida que la voy viendo cada X cantidad de años, la voy disfrutando cada vez más, porque bueno, uno va creciendo y tiene diferentes inquietudes también, y la serie en ese sentido acompaña muy bien. Pero el manga para mí es muy recomendable, me gusta mucho, por lo cual, como dije, se puede recomendar tanto a los amantes del anime como a los amantes del manga en particular y en general. Y toma a la perfección lo que nos hablaba Evangelion en la serie en primer lugar, ¿sí? Nos hacemos esas preguntas sobre la naturaleza social de la raza humana, de cómo nos dañamos entre sí en las relaciones sociales y si vale la pena continuar siendo esos seres sociales que al final de cuentas la humanidad somos, ¿sí? Es un poco lo que habla esta obra. Y lo habla metiendo esa cantidad de acción y mechas como una excusa así primera, como esa primera capa, para hablar de esos temas que dije que en realidad son inherentes a toda la humanidad. Por lo cual me parece un manga de lo más notable. Y como dije, esta versión, si bien no tiene sobrecubiertas, tiene páginas a color, tiene solapas en formato B6. A mí me parece una gran edición de parte de Ibrea, que con las aclaraciones se complementa mucho mejor la historia. Yo en particular, como dije, la recomiendo. Son solo 14 tomos y recomiendo la lectura de Evangelion como un clásico a esta altura, creo que indiscutible de la animación, pero en este caso el manga sí que vale mucho la pena.
No es uno de esos productos que se utilizan para seguir exprimiendo la vaca, ¿sí? Para seguir exprimiendo los billetes de una serie tan galardonada, sino que este manga sí tiene una razón de ser. La visión de Sadamoto, como dije, realmente vale muchísimo la pena. Sobre todo, como dije, por las inquietudes humanas, ¿sí? Que tiene este manga sobre las relaciones interpersonales y si vale la pena seguir arriesgándonos a conocer y a sociabilizar con las personas, a un riesgo, bueno, de terminar heridos, ¿sí? por esas relaciones humanas, como suele pasar, aislarse y que toda la humanidad se convierta en ese líquido llamado LSL, o si vale la pena realmente abrirnos hacia el prójimo, poder entender a la otra persona y también entender nuestros propios errores, nuestras propias virtudes, y entender que nadie nos odia y aceptarnos a nosotros mismos para así poder abrirnos hacia el otro, hacia el prójimo. Y si les ha gustado el video pueden darle like y suscribirse, y nos estaremos viendo entonces en un próximo video de reseñas manga para Oriente Express Manga. Hasta luego.